¿sí? Había mujeres que le servían con los bienes también, ¿sí? Y también las atendió. A María Magdalena la ministró, le sacó 7 demonios, ¿sí? Y estas mujeres también las consolidó en la fe, y lo servían y lo ayudaban, y fueron también pieza fundamental del ministerio del Señor porque lo servían con sus bienes, ¿sí? Ahora pregunta, ¿cuál es el medio de consolidación? ¿Cierto? ¿Dónde se consolidan las personas? ¿Sí? En la iglesia. El fundamento, ahí, no solamente en el edificio, yo no estoy hablando de un edificio, sino en la congregación. Ahí es donde se empieza a hablar, ¿cierto? Iglesia no solamente es algo institucional, como nos enseñaba el pastor Daniel, ¿cierto? Sino iglesia yo la puedo hacer en una cocina comiendo. Lo puedo hacer en una universidad sentado en el parque. Ahí puedo hacer la iglesia, ¿cierto? Ahí es donde empezamos a consolidar. La iglesia es el organismo vivo, donde se empieza a consolidar a las personas, donde se empieza a enseñarles, ¿sí? Donde se ayudan mutuamente, donde oran, donde estudian, donde se cuentan sus problemas, donde se abren, ¿sí? Donde empiezan a realmente exponer quiénes son en medio de toda esta convivencia. Esa es la asociación, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Podemos hacer mucha evangelización, podemos hacer muchas campañas, pero si no hay asociación, si no se paga ese precio de usted tenerlos en su vida, a esas personas que Dios les va a enviar, o bueno, nos va a enviar, ¿sí? Si no se paga el precio de tenerlos en su vida, dedicarles tiempo, ¿cierto? Como el Señor lo hizo, y no es que fastidiaran al Señor, porque es que eso era lo que el Señor quería, eran sus hijos, ¿sí? Ese fue el plan, el estar con ellos. No era que, ay, qué fastidio otra vez este man, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cierto? Y despedirlo rapidito para que no me moleste. No, tenerlos ahí, con usted, porque ellos son los que van a reproducir esto. Si no sacrificamos, ¿cierto?, nuestro tiempo, o si cuando empezamos a estar con ellos y asociarnos, y empezamos a ver que tenemos que sacrificar cosas por estar con ellos, ¿cierto? Y empezamos a rechazar eso, olvídese, o sea, sin asociación no puede haber una consolidación de los discípulos, no la puede haber. A pesar de que usted les pueda enseñar métodos, a pesar de que usted les pueda dar una excelente doctrina, yo no estoy diciendo que no se haga, pero a pesar de que se haga todo lo demás, pero si usted no está con ellos, esto no va a funcionar. No va a funcionar, créame, ¿sí? Si el mismo Señor lo hizo y fue algo fundamental en la vida de estos hombres, ¿cierto? Y permaneció con ellos, y más íntimos, cada vez más se volvían más íntimos. ¿Cómo podemos esperar si no realmente compartimos nuestra vida con los demás? ¿Sí? Y no sacrificamos realmente, y pagamos ese precio de vivir con ellos. O sea, de estar con ellos, de mostrarles realmente, darles todo el tiempo, para que estas personas empiecen ahora sí a consolidarse y reproducir la vida de Dios en ellos. No hay un sustituto, téngalo claro, para la asociación. No hay un sustituto para esto. Usted lo tiene que hacer, ¿sí? No se pueden formar líderes de peso sin asociación. Eso es otra cosa clara, no se puede hacer, ¿sí? Y piense esto que lo anoté, que me parecía tremenda esta frase. Si el Señor dedicó 3 años y medio a estar con ellos, ¿cierto? ¿Usted puede reemplazar esto con una reunión cada semana? ¿Lo podrá hacer? Si el mismo Señor pasó 3 años y medio todo el tiempo con ellos, ¿lo podremos reemplazar con una semana? Y miremos el último de esta mañana. Alguien que me diga la hora, porfa. Ah, bueno, pues vamos bien. No, y créame de verdad, o sea, Dios, vuelvo y lo repito, y perdón que sea tan insistente, Dios le va a traer a usted personas, ¿cierto? En medio de su evangelización, cuando usted empiece a evangelizar, cuando usted empiece a llevar, a predicar el evangelio, Dios se las va a poner, ¿cierto? Y ahí es donde uno tiene que pensar, bueno, ¿cómo voy a tratarlos? ¿Los voy a tratar como simplemente personas amigos o voy a considerarlos mis hijos?
¿Cómo los voy a hacer? Ese es el precio de esto. ¿Cómo los voy a considerar? ¿Mi casa realmente será su casa? Los que son ya, o los que somos mayores, ¿cierto? Que tenemos hijos, aquellos jóvenes, aquellas jovencitas que van a venir perdidas, ¿cierto? Heridos, rechazados, vueltos pedazos por el mundo, untados de pecado hasta la coronilla, como usted y yo lo estábamos. ¿Qué va a hacer usted para ellos? ¿Se va a volver simplemente un consejero o se va a volver un padre espiritual, una madre espiritual para estos jóvenes? ¿Qué se va a volver usted? ¿Qué quiere hacer usted? ¿Cuál es el plan de su vida? Volvemos al principio. ¿Cuál es el plan de su vida? ¿Simplemente ganar dinero, pasarla bien, que Dios lo bendiga y venir a la iglesia cada 8 días? ¿O realmente hacer esto? Decir, bueno, estas personas serán mis hijos de ahora en adelante. Van a ser mis discípulos y voy a dar mi vida, mi tiempo, mis recursos para que la vida de Dios se implante en ellos y ellos reproduzcan esa vida en otros. Ese es el plan, hermano. Y eso no falla, porque el Señor lo hizo. No va a fallar. Miremos el otro. El otro principio es consagración, ¿cierto? Cuando hablamos de consagración, estamos hablando de que nos vamos a dedicar a algo. Nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nos vamos a dedicar a algo y solo a eso, ¿cierto? La unción del Señor en el Antiguo Testamento se derramaba, el aceite de la Santa Unción se derramaba sobre personas, ¿cierto?, que iban a ser consagradas específicamente para un servicio. Sea un rey, sea un profeta, sea el sacerdote, se derramaba también sobre el mobiliario del templo, y eso quería decir que era completamente apartado para un servicio único y especial. Nada podía tocarlo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la consagración entonces? ¿Cuál es este principio de consagración hoy? Una simple palabra: obediencia. Esa es su consagración, ¿sí? La obediencia al Señor. Uno dice, no, tan fácil, listo. Hágalo. ¿Cuán obediente es usted, cierto?, en todas las cosas que Dios le dice. Y es tan sencillo como esto. El Señor puso pastores, llámelo como lo quiera llamar, obispos, ancianos, el presbiterio, todo lo que la Biblia decía, ¿cierto?, que se establecían en las iglesias locales. Dios puso ancianos ahí. Y por ejemplo, ¿qué es el Señor respecto a los ancianos? Hónrelos, ¿verdad? Pero también, ¿qué es lo que le dice? Obedézcalo. Pensemos solamente en las órdenes, digamos, que nuestros pastores nos dan. O no una orden, sino digamos, hay que mover estas sillas. ¿Cuántos lo hacen? Solo piensen en eso. ¿Cierto? Hay que hacer esto. ¿Cuántos van a hacerlo? Para uno ser un líder, usted tiene que aprender a seguir al líder que Dios puso sobre usted, ¿sí o no? Usted tiene que aprender a seguirlo. Usted tiene que ser obediente, ¿sí? Hay personas, perdónenme la expresión, pero son ruedas sueltas, como cabras locas, que van sin ninguna autoridad haciendo y deshaciendo, y eso es un problema. Eso es un problema, ¿sí? Hay gente que dice, yo solo obedezco al Señor, y hasta que Dios no me diga que mueva la silla, no lo hago. Piénselo, hombre, es que es de verdad, ¿sí? Hasta que Dios no me muestre que yo debo tocar, no sé, el cajón, hasta que yo no tengo un sueño claro que Dios me diga, toca el cajón, no lo voy a hacer. Bueno, quizás estoy exagerando, ¿no? Jesús contaba con que los hombres que lo acompañaran le obedecieran, por eso eran discípulos. La característica de un discípulo, ¿cuál es?
Sigue al maestro, obedece al líder o no, obedece al pastor, obedece al maestro. Esa es la característica de un discípulo. Es la característica principal, ¿sí? Piénselo, el Señor no les exigió que fueran los más astutos, los más inteligentes, los más despiertos. Hay temperamentos de temperamentos, cada uno tiene su propio don de Dios, ¿sí o no? Pero lo que sí les exigió era que tenían que ser fieles. Ellos tenían que ser fieles, tenían que ser obedientes, tenían que seguirlo, ¿sí? ¿Por qué se les llamaba discípulos? Porque eran aprendices, ¿sí? Hay una frase del pastor Alberto, siempre la repite: los discípulos no nacen, se hacen, ¿sí? Y para eso Dios puso los pastores, los líderes, las personas que se les está enseñando, ¿sí? Y si quieren ser discípulos, tienen que aprender a seguir a su pastor, ¿ya? Para que ellos al mismo tiempo, cuando salgan, hagan también discípulos, ¿sí? Si usted no es obediente, si usted, perdone la expresión, ¿cierto? Si usted hace lo que se le da la gana siempre, ¿qué discípulo piensa que usted es? ¿Y a dónde piensa que usted puede llegar con esa actitud de hacer lo que se le da la gana? ¿Va a reproducir obediencia en sus discípulos o qué va a reproducir? Pues va a reproducir rebeldía también. Es lo mismo, ¿ya? Y con el tiempo los seguidores obedientes invariablemente adoptan las características del pastor, del líder, del maestro. La adoptan, ¿sí? Vamos a ver algo importante aquí y es el camino de la cruz, ¿cierto? Vamos a mirar algunas características. ¿Qué es esto del camino de la cruz? Que el Señor les dijo: el que no toma su cruz cada día y me sigue, no puede ser mí. Ah, bueno, ahí está, ¿sí? La cruz está marcada en el camino de un discípulo. Ahora, ¿cómo se aplica esto y cómo funciona esto, cierto? Primero que todo es entregarle la vida al Señor total. Es decir, todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, mi tiempo, mi vida, mis cosas, mi familia, no son mías, son del Señor. Y Él dispone como quiere. Él dispone las cosas. Es una sumisión absoluta a la soberanía del Señor. El Señor es el que determina qué va a hacer conmigo, dónde me quiere, dónde me pone, qué es lo que quiere que yo haga. ¿Sí? No hay componendas. Dios no va a negociar la obediencia, ¿sabe? No lo va a hacer. No va a negociar la obediencia. Ahora, lo segundo es que tenía que haber una separación del pecado completa, ¿sí? Tenía que separarse. Eso es consagrarse. Tenemos que entender de que somos templo del Espíritu Santo, que la unción de Dios, el Espíritu de Dios está en nosotros y que tenemos un propósito claro, es estar con el Señor, obedecerle y vivir para su gloria y para su reino. Eso es claro, ¿sí? Pero cuando empieza mi tibieza, cuando empieza mi carnalidad, cuando empiezan mis deseos, dice: no, pero yo voy a hacer esto porque yo quiero hacerlo y ¿quién me va a decir que no? Y el Señor entiende, y si la embarro, pues Dios me perdona. Y si empezamos a vivir una vida tibia, obviamente no hay discipulado. Eso no significa infalibilidad, no somos infalibles, somos susceptibles de caer, hemos caído muchas veces, hemos pecado muchas veces, ¿cierto? Para eso está el arrepentimiento. Por eso obediencia, lo vamos a ver más adelante, pero obediencia es aprendizaje también, tiene que ver con el aprendizaje. Pero sigamos con la cruz. Las formas de pensar de antes, los hábitos, los placeres debían conformarse a la disciplina del reino, ¿sí? O sea, usted ve que los discípulos tenían una forma de pensar, ellos tenían una forma de vivir, pero ahora ellos empezaron a ver otra forma en el maestro, ¿sí? Y empezaron a darse cuenta de una realidad que ellos no entendían, ¿sí? El Señor no, ni los regañó, ni los por salir toda esa carnalidad que ellos tenían al principio, porque ellos tenían que aprender, ¿sí? Poco a poco. La única conducta, la única norma, obviamente, era el amor entre ellos. Ese era otro principio de la cruz, ¿sí? Era el amor perfecto. Ese amor se iba a manifestar en obediencia a Cristo. ¿Se acuerda cuando el Señor en Juan 14 dice: si me aman, ¿qué? Guardan mi palabra. ¿Sí? Si ustedes me aman, la prueba del amor es que ustedes me obedecen, ¿ya? Esa es la prueba. Y ese amor tenía que también manifestarse en servicio a los demás,
¿sí? No era encerrarse usted diciendo estoy amando al Señor solo aquí. Eso tenía que manifestarse a los demás también, era un amor práctico, ¿sí? Usted no ve al Señor encerrado. El Señor se encerraba a solas y luego venían y todo el día empezaba a servir a los demás, ¿sí? Ese era el amor práctico. Pero era exigente, o sea, realmente un discípulo tiene que ser en disciplina, ¿sí? Y los verdaderos discípulos, cuando empiecen a vivir el camino de la cruz, cuando empiecen a entrar en esas encrucijadas de hacer mi voluntad o la voluntad del Señor, ¿cierto? Algunos van a fallar algunas veces, pero otros van a empezar a entenderlo, ¿cierto? Y van a empezar a seguir, y es algo exigente. No muchos empiezan a aceptar esto, ¿sí? La obediencia, la renuncia, la cruz, no lo van a aceptar, ¿sí? Por eso muchos de los discípulos del Señor volvieron atrás, ¿sí? Aún los 12, el Señor les dijo, ¿se quieren ir? Y si no es por Pedro, uno no sabe qué hubiera pasado, ¿sí? Cuando dijo, ¿pero a quién iremos? No dijo, ¿a quién iré? Dije, ¿a quién iremos? Un momentico, aquí nadie se va. ¿Sí? ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero cuando ellos se fueron y no aceptaron la exigencia, Jesús salió corriendo detrás de ellos. Ay, no, venga, mentiras, perdóneme, no. No quería decir eso, es que lo que yo quería decir era otra cosa. ¿El Señor salió corriendo detrás de ellos? No. Eran las multitudes, y Él sabía que las multitudes variaban, ¿cierto? Él no salió detrás de ellos. No les rogó para que fueran sus discípulos, ¿sí? No hizo cosas para agradarlos. ¿Sí? Oiga, no, la gente se está aburriendo, ¿qué hacemos? No, pongamos luces, echemos humito, ¿cierto? Mandemos un balón mientras está la alabanza, porque la gente se está aburriendo. No hizo eso. Él sabía que si no hay un compromiso y fidelidad totales, no va a ser un discípulo, o sea, no lo podía hacer, ¿cierto? Y no es que el Señor estuviera rechazando a las personas, acuérdese, Él estaba preparándolos para que reprodujeran la vida, para que continuaran su obra, y no todos lo iban a hacer, ¿cierto? Todos iban a beneficiar de eso, ¿cierto? Pero solo aquellos que aceptaron ese llamado y esa exigencia y estuvieron dispuestos a pagar ese precio, fueron los que se les dio eso, de empezar esa obra y reproducirla. El Señor estaba preparando líderes para el reino de los cielos, ¿cierto? Si ellos iban a ser útiles, tenían que pagar el precio. Eso era algo crucial, ¿cierto? Pero los que no pudieron persistir, los que realmente no quisieron hacerlo, sino que empezaron a andar cojos, ¿cierto?, entre la obediencia al Señor y sus propias cosas, con el tiempo se desviaron. Y eso es lo que pasa, ¿cierto? Esa es la espectacularidad de las multitudes, con el tiempo se desvían. Miren esta frase, nadie podía seguir a Jesús por todo el curso de su vida a menos que se separara del mundo. A menos que realmente tuviera una decisión clara de consagrarse al Señor para la obra, ¿cierto? Y reproducir esto. Nadie lo podía seguir. Por eso dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿cierto?, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame, y calcule el costo. ¿Sí? Es como un hombre que quería edificar una torre, dice, pero no le alcanzó la plata y solamente le puso la base. ¿Sí? O es como un hombre que quiere marchar a la guerra, pero dice, bueno, ¿podemos vencerlos o no podemos vencerlos? Y si no, pues hace paces. ¿Sí? Así pues, todo aquel que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hay que calcular el costo. ¿Sí? ¿Cuánto va a costar esto? Pero yo le pregunto, ¿usted cree que vale la pena el costo? ¿Usted cree que la recompensa de tener al Maestro cerca, en intimidad, de ver la gloria de Dios, de ver la vida reproduciéndose en otras personas, vale la pena? Por eso dice, ¿dónde está su tesoro? Exactamente. ¿Dónde está su tesoro hoy? ¿Dónde está su tesoro? ¿Cuál es su tesoro? Sea sincero. Si usted diga, bueno, sí, mi tesoro es la plata, hermano, ¿qué puedo hacer? Si yo sin plata no sirvo para nada, ¿verdad? Y me da terror quedarme sin plata, ese es mi tesoro.
Bueno, creo que Mateo es un ejemplo de ello, ¿no? El man era publicano, le gustaba la plata. Zaqueo es otro ejemplo. Pero Mateo se volvió un apóstol. Sea sincero con el Señor y dígale, ¿cuál es mi tesoro? Mi tesoro es mi familia, mis hijos, ¿no? Lo que sea. ¿Sí? Ahora, la cruz, la obediencia, se traduce en algo práctico, ¿cierto? Y tiene que ver una connotación clara y es aprender, ¿cierto? Es aprender. Jesús tuvo que decirles, ¿cierto? Y reprenderlos varias veces por su, llamémoslo, desobediencia, ¿cierto? Y su falta de percepción de las cosas que el Señor les estaba enseñando. A Pedro llamó Satanás, ¿cierto? No pones la mira en las cosas de Dios. ¿Qué quería decir eso? El Señor, vuelvo y le digo, la tenía clara. Él tenía su objetivo, su visión clara, era salvar el mundo. Y Pedro se le puso en la mitad. ¿Sí? Dijo, no, apártate. Satanás, ¿Satanás qué significa? Enemigo, ¿cierto? Eres un enemigo, porque tú estás viendo ese el momento, estás poniendo la mira en las cosas de los hombres, en las cosas temporales. Tú no entiendes a qué vine yo, cuál es mi destino, cuál es mi visión. Todo esto que yo estoy haciendo con ustedes, ¿cierto? Tuvo que reprenderlo, pero esa reprensión y esas embarradas no le quitaron del llamado que Dios le había hecho, el apóstol Pedro, ¿sí o no? Era moldeable. Recuerda cuando llegan Juan y Jacob y le dicen, oiga Señor, mire, allá no nos recibieron, ay, ¿por qué no hace que caiga fuego del cielo y quema a esa gente, mano? Fastidio. Dice, ¿usted no sabe de qué vine yo? ¿Sí? O cuando decía, bueno Señor, es que aquí tenemos una pregunta, cuando usted se vaya, ¿quién será el líder? ¿Quién es el que va a mandar aquí entre los 12? ¿Quién es el mayor aquí entre nosotros? Bueno, en fin, todo ese tipo de cosas, todo ese protagonismo, toda esa carnalidad, todo ese egoísmo, obviamente estaba en ellos y está en nosotros también, ¿cierto? Pero en la medida que usted sigue al Señor y usted obedece, Dios lo va moldeando, ¿sí? Y usted va siendo transformado. Mire, Jesús les pasó por alto muchas cosas, ¿cierto? El Señor los estaba moldeando, que eran pues de inmadurez espiritual, y lo mismo va a hacer con sus discípulos, ¿sí? Usted tendrá que soportar, usted tendrá que ser paciente, usted tendrá que, hombre, son personas pecadoras que quieren aprender y que son moldeables, pero no espere una madurez espiritual inmediata, ¿sí? Unos van a desistir, unos van a salir con unas cosas locas, ¿cierto? Pero el Señor no se disgustó con eso, simplemente con su ejemplo, con su obediencia, con las cosas que el Señor les iba mostrando, ellos iban aprendiendo, ¿sí? Poco a poco, ellos iban aprendiendo, ¿ya? El Señor sabía que ellos podían vencer esas cosas, ellos iban a lograrlo, ¿sí? Ellos iban a crecer en gracia y conocimiento, porque querían seguirlo. Esa es la característica, eran sus discípulos, ¿sí? Dice, bueno, ellos están acá. Ahora mire esto tremendo, dice, nadie puede ser líder, lo que hablábamos, a no ser que antes haya aprendido a seguir un líder. Usted no puede esperar reproducir y que las personas de la congregación o sus discípulos, sus reuniones familiares, sus células, sus grupos de estudio o sus grupos de oración, usted no puede pretender que ellos realmente cambien el mundo y reproduzcan esto si no aprenden a seguirlo a usted. Eso es un principio claro y establecido, ¿sí? Por eso la asociación, lo que veíamos anteriormente, es fundamental, ¿ya? Ellos tenían que aprender disciplina y respeto a la autoridad. Ninguno se le reveló, solamente Judas. Y eso encubierto y al final. Pero al Señor no se le revelaron, ¿cierto? Él no aceptaba ninguna insubordinación, porque él sabía
todas las fuerzas de las tinieblas actuando en ellos, ¿cierto? Para hacerlos tropezar. Él sabía que ellos iban a enfrentar con todas las potestades de un mundo hostil, pagano, ¿cierto? Rebelde, insubordinado a la palabra de Dios y al establecimiento del reino de Dios. Y si ellos estaban en el terreno, en ese mismo terreno de las tinieblas, si ellos estaban en esa insubordinación, esa rebeldía, ellos no iban a poder triunfar. ¿Sí? Tarde o temprano el diablo les iba a dar en la cabeza. El diablo estaba siempre dispuesto a hacer estéril cualquier, ¿cómo se dice?, intención de la predicación, de la evangelización y del discipulado. ¿Sí? Por eso esto también usted tiene que entenderlo. La obediencia, la consagración es un arma para el ataque de las tinieblas, porque las tinieblas eligen siempre el terreno de la rebeldía. Y usted no puede luchar en ese terreno, en la insubordinación a la autoridad. Usted no puede luchar ahí. Usted no puede llevar el reino de los cielos siendo un rebelde. Porque es que, hermano, es el reino de los cielos que tiene una autoridad y una manera de vivir. ¿Sí? Y nadie puede superar eso a menos que se adhiera al Maestro, a menos que se adhiera al plan del Señor, porque eso era lo que iba a triunfar. ¿Sí? Nadie puede superar todos los poderes de las tinieblas. Ahora, si no hay obediencia absoluta a la voluntad del Maestro y al mismo tiempo olvido de la voluntad propia, no va a triunfar, esto no va a dar resultado. ¿Sí? Y ese es un problema, ¿no? Estamos como en una cultura, como en una generación, ¿cierto?, de muchos planes, y dice, vamos, yo quiero ser feliz, voy a triunfar por mis sueños, busca tus sueños, ¿cierto? Y Dios va a bendecir tus sueños, todo ese tipo de cosas. Un momento, ¿sí? ¿Dónde queda el camino de la cruz? ¿Dónde queda realmente la obediencia al Señor? Es decir, ¿dónde queda el decir, Señor, te entrego mi vida para lo que tú quieras? Haz tu voluntad conmigo, hágase tu voluntad en mi vida, ¿sí? ¿Cómo puedo yo ganar personas si mi voluntad no está sujeta al Señor? ¿Cómo puedo imprimirles el deseo, el anhelo, el sueño, la visión, cuando mi propia vida es insubordinada? Es un problema. ¿Sí? Ahora, pregúntese. Aunque esto lo hicimos ayer, hágase esta pregunta: ¿por qué usted o muchos cristianos son ineficaces en su testimonio? A pesar de que vayan y lo hagan, a pesar de que sí, no, es que yo le comparto al taxista, yo le comparto al señor en la fila del bus, yo le comparto ahí cuando estoy haciendo mercado, pero bueno, la eficacia no simplemente es hablar el evangelio, la eficacia es ganar y discipular. Ganar y discipular. ¿Sí? ¿Por qué la iglesia vive tan frustrada en su testimonio? ¿Sí? No, pero es que yo hablo y nadie se convierte. No, pero es que yo digo y es que yo no sé qué decir. Es que a veces me dan unas preguntas y a mí me da miedo. Bueno, ¿será que estamos rebelados contra el Señor y los mandamientos? ¿No seguimos realmente la palabra de Dios? ¿Sí? O simplemente estamos con una complacencia y, no, sí, la predicación de la Biblia, uy, excelente sermón, pastor, que Dios le bendiga, qué bendición, y listo, y usted llega a hacer su vida normal. ¿Dónde está la obediencia? Pregúntese. ¿Qué grado de obediencia tiene usted al Señor? Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Tenemos que ganar líderes, ¿sí? Pero empiece primero con usted. ¿Dónde está su obediencia? Si usted quiere imprimir obediencia al Señor en otros, usted tiene que vivir en obediencia. ¿Ya? Usted no puede vivir insubordinado para con el Señor. Usted tiene que ser obediente al Señor e imprimir esto en otros. ¿Ya? Parece como una tarea como enorme, ¿no? Pero el Señor empezó, acuérdese, pocos. Y empezaron a vivir este estilo de vida, ¿ya? Acuérdese, los llamó, estuvo con ellos y les exigió la obediencia. No olvide esos tres principios,
¿ya? Porque de aquí en adelante, como le digo, Dios va a traerle personas. Ya son 4 veces que lo digo. Dios se los va a traer, ¿sí? Usted mientras evangelice, Dios se los va a poner ahí. Para que usted siga esos principios. Y Dios lo permita. Que esto empiece a reproducirse en una reacción en cadena. Y realmente nuestro país, nuestras ciudades, donde usted vaya, usted pueda cambiar y ver la gloria de Dios en esto. Amén. Quiero terminar en una oración. Padre, te damos gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús, por este tiempo que nos das. Ayúdanos, por favor, Señor, a entender estas cosas, a vivirlas, a que esto no sea simplemente una buena idea, sino que sea, oh Dios, y se convierta en el propósito de vida de nosotros como iglesia, Señor. Así estemos en trabajos, en la casa, seamos estudiantes, trabajadores, líderes, no importa, pero que entendamos, oh Dios, tu plan y tu propósito en este tiempo. Que podamos entender esta visión, Señor, que no se vuelva una simple buena idea, que no sea, oh Dios de los cielos, algo chévere, algo bonito, algo que haga parte de nosotros, no, que se convierta realmente en nuestro estilo de vida, en nuestro propósito, vivir para la gloria de Dios. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, Señor, que así sea. Amén.